Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas, como cada semana, para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema que creíamos que ya estaba bien asentado, bien asumido y bien aplicado, pero parece que no lo está tanto. La libertad religiosa. Ese será nuestro tema en el cuarto de atrás de hoy. Pero te presentamos a nuestros tertulianos. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes. Camilo Esperón, que de verdad que después de estar 30 años, y 30 años y un día, sin faltar un día, se agotan los calificativos. Bienvenido, Camilo. Eso parece una condena de 30 años. Bien hallado, buenas noches. Tenemos también a Flor Sánchez, que es nuestra profe de cabecera. Y bueno, creo que esta materia, no sé si la ha estudiado mucho, pero algo sí que también sabe de ella, seguro, porque le afecta a su trabajo. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches a todos. También está con nosotros Tomás Acuña, que está lejos de su base habitual y seguro que pasando frío, pero por lo menos está libre del agua que está cayendo por la costa. Bienvenido, Tomás. Cubierto, pero bueno, con un poco de fresco, sí. Bien hallado, gracias. Y también tenemos con nosotros a Pedro Crenes, que combina el escribir, por cierto, con éxito, con reforzar el cuarto de atrás. Seguro que estos últimos días ha tenido que escribir cosas con referencia a su país para la prensa. Pero bueno, bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, escribiendo. Bueno, pues tenemos 2 bajas imprevistas. Por una parte, Lourdes le ha surgido un problema a última hora de esta tarde y no ha podido entrar. Y Carlos está en Atenas. Ya se sabe que tiene allí en Atenas la mitad de su corazón, o sea que... y no puede conectarse. Bueno, pues vamos entonces adelante y ya se sabe que en el cuarto de atrás, antes de comenzar a hablar del tema, tenemos el aperitivo. Siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas de buena música a las que llamamos pizcas de adobo musical, como si esto fuera un preparado culinario que es adobado con música. Serán hoy 3 polcas interpretadas en el concierto de Año Nuevo en Viena del año 2000. Ese concierto en el año 2000, el 1 de enero, fue dirigido por el italiano Riccardo Muti. La polca es una danza popular que apareció en Chequia a principios del siglo XIX y 2 compositores checos famosos, Smetana y Borsak, la han introducido en la música académica. El concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena es desde 1941
un concierto que tiene lugar cada año en la mañana del 1 de enero en la Sala Dorada de la Musikverein de Viena, un magnífico auditorio muy lujoso. Es transmitida a todo el mundo con una audiencia potencial estimada en 1.000 millones de personas en 54 países. Es decir, la cobertura es de esos 1.000 millones, pero no quiere decir que todos estén conectados. La mayor parte de la música es de la familia Strauss. Es el concierto de televisión, eso seguro, más visto en todo el año. El concierto de Año Nuevo nunca fue dirigido por una mujer. Aunque este año, este es lo de la mujer en Viena, ha sido una sucesión, digamos, de conquistas, porque en la orquesta no había mujeres, pero poco a poco han ido entrando mujeres en la orquesta. Si eran buenas músicas, ¿por qué no? Pues este año por primera vez hay una pieza compuesta por una mujer. Y hay muchos que opinan que la famosa directora australiana Simone Young podría convertirse en la primera mujer en dirigir este concierto, dado su estrecha colaboración con la Filarmónica de Viena. El año 2025, es decir, este año, Riccardo Muti a sus 83 años lo dirigió por 7ª vez. Y curiosamente, los temas que hemos escogido para hoy, que son del concierto del año 2000, ese concierto también fue dirigido por Riccardo Muti. Bueno, pues vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de la polka post extra polka, interpretado efectivamente el 1 de enero del año 2000 por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Riccardo Muti. Así que vayamos a la Sala Dorada de la Musikverein y escuchemos a la orquesta, incluidos los aplausos que le dan vidilla también. Escuchemos. Bien, después de saborear esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Yo supongo que todos los que escuchan el cuarto de atrás saben o intuyen por lo que se dice por ahí que la Orquesta Filarmónica de Viena es la mejor orquesta filarmónica del mundo. O sea que otros dicen que la de Berlín, pero últimamente parece que gana
la de Viena, y no somos expertos. Bueno, pues nuestro tema de hoy es la libertad religiosa, como hemos anticipado hace un momento. En España, la libertad religiosa está consagrada como un derecho fundamental garantizado por la Constitución en su artículo 16. De acuerdo con este artículo, el Estado le asegura a las personas y comunidades la libertad ideológica, religiosa y de culto y el derecho a su expresión dentro del marco propio del orden público. Ahora vienen unos titulares, yo voy a mencionar 3 o 4 titulares que tienen que ver con la libertad religiosa, pero vamos a ir uno por uno. Las confesiones religiosas, una asociación constituida hace poco tiempo, se oponen a la derogación, la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos. Y en fin de año ha habido una polémica gorda con este tema. A través de un comunicado firmado por 13 entidades cristianas, judías e islámicas, piden al gobierno frenar la reforma del Código Penal que a su juicio vulneraría la libertad religiosa. Es decir, si los atentados contra los sentimientos religiosos, del tipo que sean, estuviesen eliminados como delito, dicen que eso vulneraría la libertad religiosa. Así que empezamos por ahí. Pedro, ¿a ti qué te parece este asunto? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que lo que hay que defender fundamentalmente es la libertad y sobre todo esta conquista tan importante que es la libertad religiosa, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente también se toma cierta venganza contra la cristiandad, vamos a decirlo así, porque en el pasado, cuando la hegemonía era cristiana, pues los cristianos perseguían a otros. Entonces ahora esto parece una gran venganza, pero esto de vivir del pasado, en fin, nos tiene como nos tiene, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que la iglesia constantemente esté recordándonos y recordándole a todos el hecho de que es un derecho ser, en este caso nuestro, protestantes, evangélicos, como queramos llamarlo. Ahora, el otro tema es más peliagudo, ¿no? ¿Qué son los sentimientos religiosos, ¿no? Yo pienso ahora, por ejemplo, en el grupo religioso ufológico de Sixto Paz, que era muy famoso en los 90, ¿no? Que nos sonará. Si alguien hace burla de, por ejemplo, de los ovnis y de Ganímedes y de estas cosas, ese derecho o esos sentimientos religiosos deberían ofendidos igual, qué es religión, qué es religiosidad y qué es ofendible, ¿no? Entonces ahí está la gran discusión, ¿no? Y después, yéndonos más allá, también los límites del chiste o de la broma o del chascarrillo, porque claro, siempre se puede hacer chascarrillos sobre Jesús, pero si yo quiero hacer un chascarrillo sobre otros temas, ya ahora políticamente incorrecto, ¿no? Ahora, no debes hacer broma de eso porque eso es odio. Pero bueno, pues no es también odio para hacia los cristianos de alguna forma. Entonces, claro, el debate ahí está servido, ¿no? O sea, yo en principio, encima de la mesa pondría ahora mismo que hay que seguir defendiendo la libertad religiosa y hacerla funcionar y hacerla más presente, ¿no? Porque también nos vemos muchas veces los protestantes, los evangélicos pidiendo algunas salas para hacer eventos o ayudas o lo que sea, y por ser evangélicos, por ser protestantes, siempre hay pegas, ¿no? Y claro, nosotros como que no queremos armar mucho ruido, pues así nos vamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser más firmes en eso y en lo otro, pues espero la posición de los demás, a ver cómo lo ven. Tomás, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, por puntualizar un poquito sobre lo que ha dicho Pedro, pues la división entre lo que es una religión y lo que es pues una idea extraña que pueda surgir en un momento dado, pues también creo yo la marca la ley, ¿no? Hay confesiones religiosas legalmente registradas en el Ministerio de Justicia y otras ideas que no lo son. Es decir, el Ministerio de Justicia tiene un mecanismo para registrarse como confesiones religiosas con notable arraigo que están legalmente registradas. Y después puede haber otro tipo de ideas o de iniciativas individuales de personas o de pequeños grupos que no entran dentro de esa categoría, ¿no? Eso sería una manera de discriminar entre lo que es
un sentimiento religioso, una religión con un arraigo en la sociedad española y lo que no lo es. Y sería una manera legal, una manera oficial de diferenciar entre ambas cosas. Evidentemente, pues el respeto a los demás es un principio fundamental de la democracia, ¿no? Y entonces, las ideas religiosas es evidente que han sido tradicionalmente pues algo muy arraigado en la sociedad occidental y en la sociedad europea, y el respetar las ideas religiosas de los demás, pues parece o parecía hasta hace pocos años un derecho absolutamente incuestionable. Claro, en otros tiempos, las minorías religiosas éramos consideradas disidentes, ¿no? De alguna manera. Entonces, en el momento en que se restauró la democracia y todos los españoles llegamos a distribuir, a disfrutar de un espacio de derechos y de libertades, pues parecía que las minorías religiosas éramos pues aquellos que habían resistido, digamos, en tiempos difíciles, ¿no? Ahora mismo, como las cosas, felizmente, gracias a Dios, han cambiado mucho, ahora se nos ve también hasta cierto punto como disidentes, pero en un contexto totalmente distinto, ¿no? Yo creo que efectivamente, igual que otros colectivos reclaman el respeto y la no ridiculización y el no cuestionamiento de ciertas ideas, pues evidentemente el sentimiento religioso dentro de la sociedad occidental europea merece respeto, y respeto dentro de los límites razonables y concretos de lo que es legalmente una religión con arraigo en la sociedad europea. Flor, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, yo lo que opino es que las leyes tienen que ser para todo tipo de personas. Y entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque si pedimos respeto y hablamos de delito de odio cuando hay una manifestación hacia un colectivo determinado en la sociedad y se pone el grito en el cielo y se montan todo lo que se monta cuando alguien dice algo que son opiniones, que no dejan de ser opiniones, ¿no? Hacia ese colectivo. Y luego resulta que eso es un delito de odio y eso es debido también a discriminación hacia ese grupo y todo lo demás, ¿no? Pero permitimos que se burlen de temas, pues en este caso tú nombrabas el tema de fin de año, de lo que pasó pues en una cadena a mí me parece una falta de respeto. A ver, tanto de un lado como de otro, los comentarios ofensivos hacia las creencias de una persona me parecen faltas de respeto y faltas de educación. Pero me parece muy grave que se quiera quitar una tipificación del Código Penal hacia este tema porque ya los límites ya casi no existen. Se supone que estamos en el tiempo más abierto acerca de la libertad religiosa. De hecho, pues está establecido, por ejemplo, en los colegios que se pueda dar cuatro religiones porque los ciudadanos, aparte que es un derecho que está como muy bien has explicado tú, reflejado en la Constitución, aparte de eso, los ciudadanos de la sociedad española son de múltiples nacionalidades y de múltiples religiones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, parece que sí, que eso bajo, digamos, en un ámbito externo, parece que sí, que hay libertad y que se respeta y que tal. Pero algo comentaba, no sé quién de vosotros, comentaba que después cuando, por ejemplo, nosotros queremos hacer algo, los evangélicos, pues se nos ponen trabas, se ponen cosas, o sea que digamos que bajo la superficie no es exactamente así. Entonces me parece súper preocupante que se quiera llegar a los extremos de cambiar o de eliminar esta ley o este artículo, porque creo que los límites ya de la falta de respeto hacia los cristianos se están ya superando muy mucho. Igual que otros colectivos piden respeto hacia sus creencias, sus ideologías, e incluso pues se tipifica
delito de odio cuando alguien dice algo en contra de esa ideología, no en contra de esas personas, sino en contra de esa ideología, creo que también hay que alzar la voz acerca de que en el sentido contrario tampoco puede ser. Camilo, ¿tú cómo ves? Tú que sellas ahora el circuito, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que está en peligro la libertad en general, no solamente la libertad religiosa. De un tiempo para acá, cada vez se ve que se va legislando si se van haciendo cosas, ¿no? Que en cierta manera están tratando de limitar la libertad, ¿no? Y eso está ahí poco a poco, se ve venir. Y es triste, ¿no? Incluso creo que este año van a suceder cosas tremendas, igual, ojalá me equivoque, donde el resultado va a ser que se sigan conculcando las libertades en general, ¿no? Por otro lado, pues los medios parece que quieren domesticarnos, idiotizarnos, parece que están tratando de hacer con la gente un aborregamiento. Yo cuando veo noticias en televisión o programas de opinión o en radio, me doy cuenta que casi me dan ganas de romper la televisión o tirar la radio por la ventana, porque digo, ¿esto qué es, no? Poco a poco se va viendo que las libertades se van conculcando, ¿no? Y en cuestión de libertad religiosa, bueno, yo diría que depende, porque por un lado a mí no me extrañaría nada que dentro de poco en algún ayuntamiento español pongan una bandera islámica. Por otro. Ahora, si hablamos de los cristianos, ojito, aquí pueden ridiculizarnos, pueden hacer, y no solamente en España, en toda Europa, ¿no? Ejemplo, las Olimpiadas, por ejemplo, más flagrante, ¿no? Aquella ridiculización de la Santa Cena, por ejemplo, etcétera, 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 se está viendo por todos lados. O sea, el cristianismo, y en aras de la libertad y en áreas de leyes homófobas, o sea, delitos de odio, pues ahí se va metiendo todo aquello que, si se puede, ataquemos a lo religioso, ¿no? Hace poco se estaba censurando aquí en España y denunciando de una forma grave pues un grupo cristiano porque estaba tratando a personas homosexuales. ¿Por qué tiene que ser eso un delito? Que tenga una pena de cárcel o que tenga una multa enorme. Si una persona libremente quiere que la trate un grupo religioso porque quiere dejar su homosexualidad o porque quiere ayuda espiritual en ese sentido, lo que sea, ¿por qué hay que ir en contra de ello? ¿Dónde está la libertad en todo caso? Cuando se trata de los cristianos, ¿no? Como decía Pilar Rahola hace tiempo en un artículo magistral que lo titulaba Cristianofobia, ¿no? Ella se da cuenta, sin ser una cristiana militante que yo sepa, se da cuenta de que contra los cristianos a nivel europeo y a nivel mundial en muchas partes del mundo se está atacando el cristianismo de muchísimas maneras. Los musulmanes no es así. ¿Quién se atreve a ridicularizar a Mahoma, por ejemplo? ¿Quién se atreve a meterse con eso? Recordad que estos días se celebró creo que el 10º aniversario de aquella brutalidad que se hizo en París. Y precisamente tuvo que ver con esto. Pero las boquitas calladas en todas partes. Bueno, seguimos adelante porque creo que el tema está siendo clarificado y eso es muy importante en este tiempo del programa. Si acaso podemos decir que desde la cristianidad es básico amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero una cosa es esa, otra cosa es que impunemente dejes que te pasen por encima. Yo creo que en los últimos años ha habido mucha blandenguería en aras, no sé si de ese amor o si ha sido de la flojedad de la convicción, puede ser. En todo caso, el tema acaba, yo no sé si dos de vosotros lo habéis mencionado, el tema de Europa. Expertos en libertad religiosa piden una mejor protección de la libertad religiosa en Europa. Una mesa redonda en el Parlamento Europeo analiza los retos de la libertad religiosa en Europa. Esto, expertos que se reunieron en el Parlamento Europeo para debatir cómo proteger a los creyentes y salvaguardar la libertad religiosa en medio de la actual tendencia al aumento de la intolerancia religiosa en Europa
y principalmente tiene que ver con el cristianismo. Así que seguramente hay algo más por ahí en juego que no estamos atendiendo adecuadamente. Y hablando un poco también de eso, porque esto le toca a Flor directito, estos días nos enteramos, concretamente el artículo es del 17 de diciembre, nos enteramos que la FEREDE lleva al Tribunal Constitucional la falta de contratación de profesorado de religión evangélica en la Comunidad Valenciana. Recordamos que hay un acuerdo del Estado que antes mencionó Flor, con 4 religiones: judíos, maometanos, cristianos evangélicos y cristianos católicos. Hay un acuerdo acerca de la enseñanza religiosa. La entidad evangélica, la FEREDE, Federación de Religión Evangélica de las diversas entidades evangélicas, acude al máximo tribunal ante la negativa del Tribunal Supremo de admitir el recurso interpuesto contra la Consejería de Educación de la Generalitat de Valencia por las limitaciones al desarrollo de la asignatura. De hecho, ellos dicen en su recurso que hay muchos miles de solicitantes de religión evangélica en los colegios y que solamente han permitido que haya 4 que impartan religión evangélica en la Comunidad Valenciana. Dada la mención de profesores de religión evangélica, como es lo que Flor está ejerciendo en este momento, pues evidentemente tú puedes abrir el debate. Sí, eso yo ya lo conocía, ya sabía. Llevan peleando muchísimo tiempo en la comunidad económica, en la comunidad, perdón, valenciana, pues, con los gestores de esa comunidad, porque se presentan solicitudes de religión evangélica y no acuden, no las cubren, y son muchísimas, muchísimas, es muchísima cantidad. Con lo cual, yo ya sabía que habían apelado el Tribunal Supremo, lo que no sabía es que ahora se ha llevado el Constitucional, pero obviamente no nos podemos estar callados. Yo no sé si sabéis recientemente lo que pasó en nuestra comunidad, en la provincia de Pontevedra, expresamente en Vigo, que se hizo una solicitud para 7 institutos de Vigo que se le concedió desde Santiago. Concedieron que hubiera un profesor a jornada completa para 7 institutos de Vigo. Y cuando después de salir a plaza ya concedidas desde Santiago, desde la Consellería de Educación, en Pontevedra, que son los que tienen que gestionarlo, porque Vigo pertenece pues a esa, digamos que son ellos los que tienen que gestionarlo, los de Pontevedra, lo eliminaron, la plaza eliminaron. Y hubo que hacer, bueno, sabéis que la plaza ha salido ahora a jornada reducida, con solo 4 centros, y hubo que hacer reclamaciones, estuvo reclamando desde septiembre hasta finales de octubre, que se consiguió. ¿Por qué se consiguió que saliera al final eso? Pues porque el motivo por el que decían que no había salido es porque directores de centros, inspectores de los directores decían que no había solicitudes. Pero en este caso teníamos fotocopias de todas las solicitudes de todas las familias que habían solicitado, y eran muchas. Y entonces se les mandó esas fotocopias escaneadas a la responsable que había eliminado la plaza en Pontevedra, con lo cual no tuvieron más remedio, porque claro, tuvieron que obligar, porque ahí había pues gente mintiendo, había cosas que yo creo que son muy graves y que tenemos que protestar y reclamar. Y al final la plaza salió solo 4 centros, porque imposible organizar horarios a la altura que salió de los 7 centros. Os pongo este ejemplo. Ya es algo de que ya comentaba antes, que cuando se supone que tienes los derechos, pero a la hora de reclamarlos
Si nos quedamos así, presentamos, no hay suficiente, y te dicen, no hay suficientes personas que han pedido, no hay suficientes familias, no sé qué, y lo dejamos ahí y no miramos, pues no nos daremos cuenta que desde luego tenemos una oposición. Bueno, Una entonces oposición. aquí se plantea algo que hasta ahora hemos estado orillando. Eso es importante, porque lo que se está planteando ahora mismo es, hay una ley, esa ley tiene unos contenidos que obligan en todos los ámbitos. Si no se aplican, hay que reclamar. Ahora, reclamar o quedarse callados, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pedro, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Reclamar o no reclamar? No, pues yo estoy de acuerdo con que yo llevo aquí 35 años, creo que llevamos con 40 años de retraso de reclamar cosas. Aquí nos hemos creído este discurso pacifista, que no es el que entiendo yo que defiende la Biblia, y nos callamos por todo. Por eso, volviendo al tema de los sentimientos, a mí mis sentimientos religiosos no lo puedo ofender a nadie, son sentimientos. Nos estamos quedando muchas veces en la defensa de unas estampitas o unas esto, o algunas palabras o algunas cosas que no es el fondo del asunto. Entonces, claro, todo el mundo nos entra por allí, pero después las cosas importantes nadie las defiende. Yo cojo y me ofendo muchísimo con alguien de mi trabajo porque dice tal cosa. Pero después, cuando tengo que ir al instituto a reclamar que mi hija tiene derecho a un profesor evangélico, por ejemplo, no lo reclamo. No reclamo que por ejemplo, que sea más barata la importación de libros cristianos o que se faciliten ciertas cosas que la fe evangélica necesita. Hay que estarse peleando para que se transmitan los cultos evangélicos. Hay que estarse peleando para cada cosa y somos españoles. Somos españoles. Entonces, ¿qué ocurre con otras religiones que son más intensas? Por ejemplo, lo que pasó con Charlie Hebdo hace 10 años. Claro, ¿por qué se plantea hacer estas cosas por unos y no por otros? ¿Porque protestan más? ¿Porque se les tiene más miedo? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Ponernos en plan también airados y esas cosas? No, debemos ir y ser muy firmes y pedir nuestros derechos como españoles. Claro, todos los españoles tienen sus derechos, los que tienen, y deben ejercerlos. Y yo creo que muchas veces nos hemos ido quedando poco a poco atrás con el tema también de locales para abrir en las ciudades. Yo quiero poner aquí una iglesia evangélica. No, todo es un problema, todo es un problema. Pues bueno, pues vamos al Supremo, hagamos, no sé, si tenemos que hacer una manifestación, hagámosla. Pero no se está haciendo nada, simplemente miramos para otro lado, no queremos levantar mucha polvareda. Y por otro lado también, ¿qué podemos hacer en nuestras iglesias? No, convocar una manifestación para que vayamos todos, y al que no quiera ir, al que no le importe, o al que tenga miedo, o al que tenga vergüenza, o lo que sea. Entonces, claro, tenemos unos derechos que no estamos sabiendo tampoco cómo se manejan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que protestar y ser firmes, ser amorosos, pero el amor debe ser firme. Entonces, adelante con ir y protestar y pedir las cosas con respeto, sujetos a la ley, y que no nos quiten ni, vamos, ni mijita, como dicen, ¿no? Porque ha costado tener estos derechos ahora, ¿no? Tomás, ¿reclamamos o no reclamamos? Hombre, por supuesto que sí. O sea, totalmente en línea con Pedro. Evidentemente, somos españoles y tenemos derecho a reclamar nuestros derechos. O mejor dicho, tenemos la obligación de reclamar nuestros derechos, porque cuando no reclamamos nuestros derechos, realmente estamos haciendo que otras personas pierdan sus derechos, porque nosotros no reclamamos los que nos afectan a nosotros. Entonces, yo creo que los españoles o los ciudadanos de cualquier ciudad, de cualquier sociedad avanzada, deben de solicitar sus derechos como una obligación y como una manera de que esos derechos no se pierdan, no solo para ellos, sino también para otros. Por tanto, debemos ser muy firmes ahí, lógicamente. Nosotros lo que debemos ser es, sobre todo, buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos exigen que se cumplan las leyes, sin más. Es que tampoco tiene, eso no implica ningún tipo de rebeldía, al contrario, no implica ningún tipo de alevosía, no implica ningún tipo de animadversión contra nadie. Las personas que reclaman sus derechos son buenos ciudadanos y por eso nosotros debemos de hacerlo, sin duda ninguna. Camilo, a poder ser breve pero contundente. Bueno, tengo aquí un Kalashnikov, pero lo voy a guardar. Creo que en principio hay que pelear por la libertad en general. Creo que las libertades en general, como decía al principio, se están conculcando poquito a poco, y hay una ingeniería social que está aborregando a la sociedad poco a poco,
para que cuando vayamos legislando, en cierta manera, hasta conseguir que el pueblo pida esa falta de libertades, ¿no? O sea, son muy hábiles los poderes cuando te hacen que vayas en un sentido que no te das cuenta que estás perdiendo tus libertades, poquito a poco. Es como un ejemplo que tú tienes puesto muchas veces, Daniel, lo de la rana, ¿no? Que la vas calentando poquito a poco en la olla y cuando se da cuenta la ranita está cocida, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo aquí. Hay que pelear por la libertad en general, ¿no? Y eso significa que un cristiano tiene que meterse en política, tiene que recurrir a todo lo que tenga que recurrir, que los derechos estén ahí y sobre todo, por otro lado, y eso es el hándicap más importante que yo veo, es que se está eliminando el libre pensamiento, se está eliminando el que una persona tenga un espíritu crítico y piense por sí mismo, ¿no? El Estado quiere pensar por ti, el establishment quiere imponerte una ideología y poco a poco te la vas asimilando y vas pensando como ellos quieren que piensen, ¿no? Por un lado soy bastante pesimista, pero por otro lado digo, hay que pelear con todas, ¿no? Yo estoy viendo que en algunos países aunque se meten con sus gobernantes y les llaman fascistas y de todo, pero lo que se dan cuenta es que esa ideología LGTBI plus o ideología queer, como le llaman, pues yo qué sé, están tratando de imponértela y hay gente que no es tonta y dice, no, no, por ahí yo no trago, por ahí yo no paso. En ese sentido tengo una ligera esperanza de que a lo mejor podemos recuperarlo, pero soy un poquito pesimista, la verdad. Gracias, Camilo. Vamos a hacer un alto en nuestra tertulia del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de sabor musical, de átomo musical, la polca Vuélvete húngaro, que interpretó la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Ricardo Muti el 1 de enero del año 2000. Así que vayamos de nuevo a la Sala Dorada de la Musikverein y escuchemos a la orquesta, incluidos los aplausos. Vamos a escucharlo. Vuélvete húngaro. Bien, pues después de escuchar este tema, son breves, pero son temas jugosos, esta polka que le pide al húngaro que se vuelva. Supongo que ya sabéis que como son cercanos con el origen de la polka, con Chequia,
pues a lo mejor no te vayas, vuélvete con nosotros. Bueno, pues después de escuchar a la Orquesta Filarmónica de Viena y a Ricardo Muti dirigiendo, pues vamos a continuar con nuestro tema y abundamos en parte del asunto porque en Protestante Digital, en noviembre también decía, aumentan los casos de discriminación a cristianos en Europa. El informe sobre libertad religiosa en España ha registrado 41 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos en 2023. El Observatorio Europeo de la Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos ha publicado un informe anual sobre intolerancia y discriminación contra los cristianos en el continente. De acuerdo con el documento, sorprende el número de crímenes de odio anticristianos. Lo más llamativo reside en que esa cantidad recoge solamente las estadísticas policiales públicas de 5 países: Austria, Finlandia, Francia, Alemania y Reino Unido. Y había otro artículo, dice, expertos en libertad religiosa piden una mejor protección de la libertad religiosa en Europa. Una mesa redonda en el Parlamento Europeo analiza los retos de la libertad religiosa en Europa. Momentos antes se había celebrado el Desayuno Europeo de Oración con unos 450 invitados. Se han reunido en el Parlamento Europeo un grupo para debatir cómo proteger a los creyentes y salvaguardar la libertad religiosa en medio de la actual tendencia al aumento de la intolerancia religiosa en Europa. Por cierto, Flor, yo escuché algún día, y algún día lo viví también, pero hace ya unos años, que en los centros escolares, es decir, en los centros en los institutos y en general, principalmente en los institutos, no facilitan impresos con opciones a escoger de religión. ¿Es esto así? Sí, de hecho hay una lucha, pero bueno, por lo menos que yo sepa, a nivel de sindicatos, de nosotros presionar ahora a los sindicatos para que los sindicatos exijan eso. Parece ser que en una mesa sectorial de comisiones obreras, lo nombro porque sé que es exactamente esto lo que ha pasado, en este curso pasado, cuando tuvieron su reunión anual, salió la petición de hacer esta solicitud en todos los centros gallegos. A ver, normalmente los profes de religión evangélica que estamos en los centros sí que conseguimos que se cambie un poco esto en las matrículas. Por ejemplo, en el centro donde yo estoy, sí se tenía esa opción en primero de eso porque había alumnos, porque ya había habido alumnos de religión evangélica el año anterior, entonces ponían la opción, pero este año, cuando empezaron a circular por las clases los sobres de matrícula, yo expresamente hablé con el equipo directivo, porque son ellos los que hacen los sobres, y este año en todo secundaria completa, todos los sobres de matrícula daban la opción. Y en bachillerato ya lo que ponían era religión sin la coletilla, ni católica ni nada. Es decir, que ahí supongo que el que quisiera escoger podría, porque en el centro ya se sabe que allí se da religión evangélica, pero en el sobre ponía solo religión, sin la Eh, coletilla de católica o evangélica. Eso es tendencioso porque la mayoría entiende católica, Claro, claro. Pero bueno, por inevitablemente. lo menos hasta cuarto de secundaria, en este centro hay ya alumnos en primero y en segundo. Ujú. Primero y segundo, que se supone que sí, que van a llegar, pues eso, hasta más. Pero ya se da la opción, si se traslada gente de tercero y cuarto, que se puedan matricular en la asignatura. Pero sí había un problema y sigue habiéndolo, y rechazo por parte de direcciones de centros que no colocan la opción. Ujú. Entonces, para eso, a ver, se necesita que las familias que quieran que sus hijos tengan religión evangélica hagan las cosas bien.
y no solo lo soliciten y se queden con una copia sellada del centro conforme han presentado esa solicitud, sino que esas solicitudes se lleven a donde tienen que llevarse, a inspección educativa, que se eleven eso. Y si no sale la asignatura, o si no ponen el profesor, que busquen las razones de por qué, porque muchísimas veces es porque los equipos directivos de los centros, tanto en primaria como en secundaria, no elevan esa petición. Es decir, si ellos no piden un profesor de religión evangélica diciendo que tienen solicitudes, obviamente no se lo van a dar. Ujú. Y hay mucho de eso, ¿eh? Bueno, o sea que ahí hay otra intolerancia que no Sí, es la misma que de la que estamos hablando. sí, sí. Bueno, entonces, pues es evidente que habría algo que hacer de cara hacia los centros, pero con algún refuerzo de alguien que ayudase a que eso es la ley, no es otra cosa. Desde el año 1992, que es que no fue ayer, hace 22 años, pues debiera haber alguna fórmula. No sé, Pedro, tú te has peleado con eso ya alguna vez, ¿no? Sí, en Madrid pasaba muchas veces cuando, sobre todo cuando solicitabas un salón para unas conferencias, para un culto especial o una obra de teatro o algo así, siempre había problemas con esto. Y curiosamente, no solamente gobiernos municipales de derecha que pueden ser muy católicos, sino también de izquierdas que pueden ser comunistas o lo que sea. Entonces, y claro, eh, y, y lo que ocurre es que como las iglesias somos congregaciones, si va uno solo a pelearse allí, pues parece que es un mal testimonio ir a, no pelearse, a pedir los derechos. Entonces, y claro, muchas veces la mayoría dice, bueno, pues no pasa nada, pues lo sufrimos, pues estamos sufriendo por el Señor. Y bueno, una cosa es sufrir por el Señor y otra cosa es que te digan no porque te discriminamos porque eres evangélico y marcharnos por las mismas. No, no, no. Hay que insistir más. Y como decía, el tema de los locales de culto, ¿no? En las ciudades, que están intentando sacar a las iglesias a los polígonos, no dando los permisos para habilitar los locales. Esto yo creo que es una pelea que hay que hacer y que hay que hacer también por los medios de comunicación, de alguna forma. Y hay que decir, oye, mire usted, señores, nosotros queremos poner aquí como hay centros culturales islámicos en ciudades o hay iglesias católicas, pues queremos abrir un centro de culto evangélico aquí. Y tenemos el dinero para esto y para lo otro y no quieren hacerlo. Pero entonces nosotros nos resignamos y nos vamos a los polígonos fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé, tenemos que dar un repaso a esto y ponernos serios, por decirlo de alguna forma, con esto de los derechos, ¿no? Tomás, tú que algo habrás vivido también, ¿cómo ves el tema? ¿Qué habrá que hacer, según tu opinión? Bueno, evidentemente lo que decíamos antes, pues ser ciudadanos y luchar por nuestros derechos, pero yo llevo un rato pensando en un fenómeno, en que el fenómeno de, vamos a decir, hasta cierto punto, pues rechazo religioso que se está dando en España en este momento, es de un sesgo distinto al que se tiene dado en otras épocas. Fijaros, Suena entrecortado, lejano. Creo que es mejor que te pues un conectes segundo, de supongo nuevo. que esto es Tú conéctate de nuevo y ya está. O sea, un vete y regresa. segundo que me conecto a otra conexión, a la del teléfono. Sigo con lo que iba diciendo. Ujú. Decía que los dos momentos en que en España se ganó libertad religiosa más importantes son en 1868, en la Revolución Septembrina, cuando se destronó a Isabel II, y también en 1980, en la Ley de Libertad Religiosa. Pero en las dos ocasiones, las minorías religiosas ganaban derechos con respecto a la confesión mayoritaria, ¿vale? Ahora mismo se da un rechazo distinto, se da un rechazo a la religión como concepto, es decir, a la minoritaria y a la mayoritaria, a todas. Y ese es un fenómeno nuevo, hasta cierto punto, ¿no? Es un fenómeno que no se daba en Europa hasta hace 30 años, aproximadamente, digo yo. Entonces, es una problemática distinta que quizás hay que tratar desde otro ángulo y en la que hay que reflexionar. Ahora estábamos hablando de discriminación hacia los evangélicos, que seguimos siendo una minoría religiosa en España, lógicamente, y otras minorías sufrirán también otras discriminaciones. Pero tenemos un problema
distinto al que teníamos hasta hace 30 años. Y es que mucha población empieza a rechazar lo religioso en general, no solo las confesiones minoritarias, sino lo religioso en general. Y eso es algo que tenemos que esforzarnos en cambiar. Y quizás de la única manera que se puede hacer esto es hablando más de nuestras convicciones religiosas, hablando más de nuestra fe, argumentándola más y explicando por qué no es irracional en absoluto, sino que hay evidencias poderosas de que existe otro ámbito de trascendencia distinta que nos afecta, que afecta a nuestro entorno y que nuestra fe tiene bases sólidas. Y eso es algo quizás en lo que estamos fallando y la sociedad nos está percibiendo como algo del pasado a las confesiones religiosas ahora mismo. Mm. Camilo, ¿tú cómo ves el tema? El enfoque que le está dando Tomás ahora me parece muy interesante. Y como yo os tengo en la pantalla, Pedro ya le debía de acelerarse el mecanismo de decir que sí, porque estaba diciendo con la cabeza sin parar que sí, que sí, que sí. Camilo, ¿tú qué dices? Bueno, voy en la línea de Tomás, creo que va bastante acertado. Estamos circunscribiendo mucho el debate en relación con la educación o la libertad religiosa de cultos, etcétera, pero esto va mucho más allá. Este es un sentimiento antirreligioso y anticristiano y es a nivel global. Y sobre todo aquí en Europa, pues de una forma terrible, ¿no? Hace unos años se quiso imponer a través de la Comunidad Europea, se quiso imponer una constitución que ignoraba por completo la herencia cristiana. Cuando todo el mundo sabe, el que conoce un poquito de historia o de cultura o de filosofía, sabe que Europa se construyó con cristianismo y filosofía. Griega, para ser un poquito más concretos, ¿no? Y se quiso ignorar completamente. ¿Por qué? Porque esa constitución nació en París y nació en una logia masónica, ¿no? Un dato estremecedor para mí es que el 60% ahora mismo del Parlamento Europeo son masones. Son anticristianos todos. Eso lo conozco muy bien. Lo conozco demasiado bien todo eso, ¿no? Son masones y son anticristianos. Y esa filosofía la están imponiendo todo. ¿Dónde veo yo una luz de esperanza? Pues en Italia la señora Meloni o el señor Orbán en Hungría, que los están demonizando, castigándolos de la manera que pueden, porque se han atrevido que la herencia europea es una herencia cristiana. Y se quieren presentar como cristianos y defender los valores que han sido siempre lo que han hecho de Europa la luz del mundo en un momento dado y el cristianismo como la luz del mundo que es, ¿no? Y eso no lo podemos obviar, pero evidentemente también los pasos que se dan en contra de esa filosofía cristiana, la filosofía anticristiana, por si vamos a decirlo así, ponerlo en dos bandos, es mucho más poderosa, tiene mucho más poder. Y entonces, ¿cómo podríamos, cambiándolo, gobiernos en Europa, europeos, yo qué sé, haciéndonos euroestéticos, no sé de qué manera? Bueno, hay muchas maneras de poder tratar de levantar esto y darle la vuelta, ojalá sea así, pero hoy por hoy va ganando esa filosofía que está haciendo ver a la población en general, sobre todo a los jóvenes, que ser cristiano es ser retrógrado, ser cristiano es, digamos, algo del pasado, ¿no? Y cuando se habla de cristianismo, sobre todo en algunos medios, yo que leo la prensa diariamente, por ejemplo, algunos medios que se atreven a hablar de publicaciones cristianas, publicaciones teológicas, de lo único que están defendiendo es una teología liberal cuando están hablando de que la Biblia es un cuento, de que está llena de leyendas antiguas, pero de que nada es real realmente, y evidentemente que Cristo no resucitó y que Pablo inventó un cristianismo a su manera, etc. Y defienden a esa teología, eso, porque son muy inteligentes, saben cómo trabajar, y saben cómo trabajar desde dentro, que eso es lo peor de todo, ¿no? En Latinoamérica está pasando lo mismo, hay una potenciación enorme de donde se estudia la Biblia, que la teología liberal vaya predominando sobre la demás teología. ¿Por qué? Porque saben que es el freno, saben que es aquello que se opone, digamos, a que sus medios sigan hacia adelante, ¿no? Pues entonces yo celebro que haya todavía en el mundo lugares donde la gente se vaya dando cuenta. Yo creo que está profetizado que esto va a ir de mal en peor y ojalá me equivoque, pero yo no soy muy optimista en este sentido. Soy optimista en el sentido de que la Iglesia del Señor va hacia adelante, que Dios tiene todo controlado
y que al final lo que tenga que salir saldrá y conforme a lo que Dios quiere, pero hoy por hoy el panorama está como está. Bueno, en la primera iglesia, en el nacimiento de la iglesia, hubo momentos, en los primeros momentos, hubo persecución feroz. Y los cristianos en ese momento no tenían leyes para reclamar. Estaban bajo el Imperio Romano y no había leyes a las que pudieran reclamar en ese momento, pero lo que hacían era colocarlo delante del Señor. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con valor, con energía, hablen tu palabra. Esto aparece en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 29. Así que siempre tenemos un recurso. Ese recurso está ahí. Bueno, lo siento, pero es que el tiempo ya ha pasado. Y yo lo siento mucho porque me parece bien que podamos expresarnos y que vayamos dando en el clavo. Pero muchas gracias a Camilo, a Flora, a Tomás, a Pedro por aportar vuestra visión del tema que escucharán muchos otros. Sabéis que este programa se cuelga como podcast en Spotify y en iVoox, el programa en el cuarto de atrás, y se emiten otras cadenas de emisoras. Así que, por lo tanto, confiemos que tenga influencia en las opiniones, especialmente en el tema de la educación, porque está bien que haya leyes, pero también está bien que funcionen y que ayudemos a que funcionen. Antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás hasta la semana que viene, pues vamos a ofrecerte la tercera pizca de adobo musical. Se trata del tema Proceso a la polca, que interpreta la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por el italiano Riccardo Muti, el 1 de enero del año 2000. Estamos recuperando una grabación del año 2000. Pues vayamos de nuevo a la sala dorada de la Musikverein y escuchemos a la orquesta. Es breve, dura 3 minutos 28 segundos y vamos a escuchar hasta los aplausos que también dan ánimo.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.